El gran misterio de su presencia y la paloma que cayó del cielo. Vemos cómo se nos está yendo lejos la vida y en su distancia nosotros atraemos la tan considerada muerte, intrusa que revela al hombre y la mujer cuán débil ha de ser su naturaleza. Más allá de toda vida o muerte, traigo en este libro una voz que se ha dejado de escuchar, la voz de la vida, del gozo eterno y la felicidad perfecta. La muerte es ajena a quienes escuchan esta voz. No entenderemos qué significa morir, ni por qué aferrarnos a esta existencia. Solo sabremos elegir lo que le urge al cielo, la bondad, el amor, la compasión, la piedad, la paz. Encerrado en mi habitación, un día pensé, ¿acaso la existencia de Jesús fue solo para la humanidad? Y en el transcurso de la reflexión había notado una serie de fenómenos extraños en los evangelios. Jesús cambiaba la vida de todos por una mejor vida. Este misterio es el que intento explicar desde una perspectiva poco común, la fábula. Los animales que aparecen en los evangelios darán luz a muchas de nuestras más profundas dudas sobre la vida y la muerte, sobre el propósito que tenemos en este mundo y la razón por la cual debemos esmerarnos en vivir. Tomando en cuenta estas historias, es importante saber que quien pescaba peces ha sido pescado por uno. Hay ironías, alegría, el drama de siempre y sobre todo eso, el hay que morir para vivir. Será más comprensible al terminar de leer estas hermosas historias de unos animalitos que hablan y viven como tú y de una planta extraña. He recopilado no solo estos animales, sino también esa planta que Jesús conoció. Dentro de las estructuras desarrolladas en la Biblia alrededor de estos seres vivos, más allá de los hombres, he creado unas historias que proyectan la imagen de muchos de nosotros, a veces desconocida o confusa en cuanto a la conciencia se refiere. Sin intentar ser muy profundo, sino sencillo, breve y conciso, espero que estas historias marquen el camino de tu vida de ahora en adelante. No hay tiempo para el que se esfuerce en conseguir los atardeceres del cielo. No hay escape para quien ha decidido combatir por la felicidad. No hay derrota para quien se ha lanzado a ganar. Confía en ti, en Dios y todo cuanto crees haber conocido será celestial. Vive, vive y sigue viviendo. La vida no descarta a sus valientes, pero los cobardes abrazarán este mundo como si nunca fueran a existir en otra forma, y junto con sus injusticias vagarán en las tinieblas espesas del mundo que han creado. No seas descartado de la vida, mantente firme dando la batalla de los triunfadores. Cree y verás la gloria de Dios. Escucharás la voz de quien gobierna la vida de todos y la vuelve a traer de regreso del mundo de la muerte. Una última recomendación, si dudas de las escrituras extraídas de la Biblia sobre sus pasajes, te recomiendo que los leas y compares los datos, no solo los establecidos por la historia, sino aquellos que aparecen discretos en algunos comentarios breves. Disfruta de este audio y sobre todo aprende a disfrutar la comida que este paladar te va a generar, este gran libro te va a generar. El rayo del cielo. El frío era terrible cuando vine al mundo. Vaya momento oportuno para nacer. Siendo el más pequeño de los tres, mis dos hermanos eran mucho más activos y dinámicos que yo. Nuestros padres se querían inmensamente, aunque mi papaíto empezó a desfallecer con el tiempo debido a su vejez. Eso se convirtió en algo desesperante, donde tenía que hacer mis quehaceres matutinos con mayor intrepidez que los de mi edad. Debía hacerlos para desarrollar mis habilidades antes de tiempo y así poder cuidar de mi madre, en caso de que a mi papá le pasara lo peor, pues al ser el más pequeño debía ayudar con los quehaceres menos arriesgados. Me daban responsabilidades de acuerdo con mi estatura y agilidad. Pocas cosas podía hacer con un ala deforme. Había nacido con este complejo enorme y a pesar de que mis padres me recordaban lo bien que me veía, sabía que no era así. No podía asistir a las prácticas de vuelo que tenían los demás compañeros en el monte El Zumbador, y eso hizo que mi capacidad para lanzarme al vacío fuera muy tonta fuertemente frente a los demás. Apenas podía caminar, mis alas eran débiles aún, tensas e inútiles. Tenía un ligero espanto a las alturas, más bien creo que padecía de acrofobia. Sonaba estúpido para un ave, pero no era algo normal en los pájaros tener tales cosas. Las críticas eran comunes y las ofensas tenían algo en común. Con mayor frecuencia venían.
La falta de aceptación se prolongaba para ambos bandos, los de mi familia y los de mis colegas. Me sentía mal y muy culpable, como si fuera preso de una impotencia. Apenas entendía la razón por la cual los demás habían venido al mundo, pero yo no tenía ni la más remota idea razonable sobre mí. No entendía qué debía hacer para caerles bien. Estaba muy perturbado, cada día preocupado por estas sensaciones que me impulsaban a sentir una amargura espantosa. ¿Qué tan difícil puede ser el querer complacer a los demás? Los fracasos en las clasificaciones eran tremendamente fastidiosos, no eran pésimos, porque no habían pésimos en la clase. Todos eran excelentes, lo que me hacía quedar como el peor, o el bueno cuando sacaba una nota de 80 y los demás de 93 en adelante. Cuando estas cosas te pasan, nadie piensa que algo anda mal contigo, el mundo entero a tus pies piensa, como si fuera una hormona que te atrapa, que te obliga y te exprime a hacer como no quisiera ser a veces. Es algo con lo que tienes que vivir. Es la misma maldición que uno espera que se convierta en una etapa por la cual tienes que pasar. Aunque a veces yo sentía que era algo especial, que tenía una misión, una llamada que podía trascender por encima de cualquier océano, por las cimas más altas de las montañas, por los canales tenebrosos de los pantanos pegajosos del norte. Había algo que me motivaba a pensar en todas esas cosas, una vez que otras veces, que uno desea con gran ahínco perseguir y lograr, pero por el momento era tan tonto como mis alas por el despliegue. No sé si decirme tonto todo el tiempo me ayudaría a lograr alcanzar esta meta que yacía muy internamente en algún lugar de mi corazón. Sin embargo, lo era, y eso era lo que me recordaba a mis familiares y mis compañeros constantemente. Querido, ¿por qué no vas a buscar a Palomir? Ya hemos traído alimento para todos. ¿Dónde crees que puede estar? De seguro estará haciendo alguna de sus tonterías otra vez. Iré por él. Chicos, ayuden a su madre mientras voy por su hermano. Quería conseguir un vuelo seguro y eficiente. Mis prácticas a escondidas comenzaron a surtir sus efectos cada vez que dedicaba 3 y 4 horas diarias para fortificar mis muslos y tendones y desarrollar la habilidad de percepción rápida en el aire, evitando así ser la burla compleja de mis amigos. Gracias a la ala pequeña con la que había nacido, logré desarrollar un balance único en la planeación. Podía dar un viraje repentino debido al tamaño de mi ala y con la más fuerte recobrar mi balance nuevamente. Ya no podía seguir compitiendo al lado de mis compañeros, pues me hacían sentir peor después de todo. Sus burlas, sus críticas, sus altanerías no salían de mi cabeza. No sabes hacer nada, esfúmate. Pondremos a Gru en el juego. Prefería hacerlo a solas. Durante las horas de vuelo, en la práctica que comencé a hacer por mí mismo, el sol me hablaba con sus rayos de lo hermoso que es emprender la vida con libertad, con voluntad firme y con la belleza que engalanaba las alas de las aves. El viento favorecía mis giros encorvados, también los verticales, para flexibilizar con algunas piruetas mis nervios y canalizar de mejor forma la salud corporal, puesto que las palomas somos constantemente atacadas por miles de virus y parásitos tóxicos contagiosos. Al llegar al Valle de las Tórtolas, observé desde el aire 2 estatuas de madera con rostros de tórtolas que se encontraban a la ribera de un río. Mientras descendía para inspeccionar el área, oí que de repente una ráfaga de resentimiento de alguien que me seguía. Sospeché espantado al recorrer mi retina estratégicamente entre los arbustos y matorrales, intentando identificar a quién me perseguía. Estiré con sigilo mi cabeza y pude notar algunas plumas tiradas sobre las hojas secas del terreno donde estaba. Obviamente no eran mías. Yo esquivé con facilidad aquellas ramas entre giros y cuidadosos movimientos que ya me surgían por instinto. Fui dando algunos pasitos de canguro y al acercarme alguien palidecía. Cuando obtuve una clara visión de quién era, descubrí a mi papá tirado, con una ala herida y una pezuña con de su patita izquierda rota. Hijo, lo siento. Te he estado buscando para que vinieses a comer y no había podido alcanzarte. ¿Cómo es que vuelas tan velozmente y nunca nos había mostrado? Temía que se burlaran de mí otra vez. Ya no quería pasar por lo mismo. Necesitaba encontrar un modo que me permitiera sentirme feliz conmigo mismo, dentro de tantos ataques y menosprecios, por ser diferente, por no ser tan hábil como querían, por no haber nacido con la capacidad para volar, como es la costumbre. Quería saber de lo que era capaz. Ya lo he descubierto.
Es lo que muchos dicen, hijo. Tú no has nacido de esa forma. Tú has sido bendecido aún, pero no todavía por el verdadero llamado. Utilizas un esfuerzo que es el simple común denominador animal. Es una sutileza que podamos dar con nuestras habilidades gracias al deseo mismo de sobrevivir que nos somete a sus necesidades. Todos los palomos pelean por eso, incluso tu madre y yo nos hemos visto ahogados por esa importante necesidad, aunque no trascendental como la tuya por lo que ahora veo. ¿Qué es lo que me intentas decir, papá? No, mejor no hables. Tu herida parece complicarse más cuando lo haces. ¿Ves lo que te digo? ¿Quién te dice a ti que mi herida se agrava más todavía si continúo hablando? Nada más un ser extraño como tú puedes reconocerlo. Te aseguro que ningún palomo podría hacerlo. Además, hijo, algo que debí contarte es que cuando apenas tenía 2 días de nacido, tuve una especie de ilusión, un sueño. Un ser extraño con apariencia de hombre y con alas de como las nuestras vino a decirme que tú habías nacido para cumplir una de las misiones más trascendentales de la historia. Yo no entendía nada de lo que me hablaba, pero él al final dijo que simplemente no estorbara cuando llegara el momento en que tuviese que dejarte ir a buscar el significado de ese llamado, que habría señales que te indicarían el camino, y que nada podría detener que todo fuera como tenía que ser. Yo ya estoy viejo y apenas tengo fuerzas para ver a tu madre una vez más. Imagina el esfuerzo que significa entender todo esto. Padre, no te pongas pesimista. Podemos salir de esta como de otros miles de problemas hemos salido. Vamos a levantarnos. No, hijo, tú no entiendes. Mi padre se quejó del dolor que le producía su herida. Unas tórtolas llegaron al lugar y se postraron frente a nosotros. Iniciaron una especie de ritual rodeándonos en círculo y del cual emergía un vapor color rojo que se dirigía hacia las heridas de mi papá. Una vez terminado el extraño ritual, mi papá se levantó con cierta duda, aún de poder dar brincos ligeros, y al final lo logró sin explicarse el cómo lo hicieron ni el por qué, pues las palomas y las tórtolas no se llevaban en comunión. Nos echaron unas miradas y decidieron hablar debido a la situación en la que estábamos. Vean las estatuas, pronunció una de color terciopelo con gris, indicando sus monumentales creaciones. Son nuestros ancestros. Ellos dos fueron los dos primeros en ser presentados en el templo como símbolo de pureza para bendecir al niño santo que habría de nacer. Ellos dos fueron escogidos al haber escuchado sus palabras de que este joven palomo también había sentido lo mismo. Creímos concerniente decirle que no es el único que lo ha sentido. Durante miles y miles de años atrás hubo miles de aves con un llamado especial de algunos seres diferentes a los que nos domestican. Hay un paraje no muy lejos de aquí, donde hay otra paloma de barro con una ramita de lirio en su pico, y que demuestra la esperanza de los seres vivientes aquí en la tierra. Un anciano al que todos los animales querían les había ordenado subir a nuestros ancestros a una barca para guarecerse de una tormenta que tardaría algunos 40 noches y 40 días. Él podía hablar con los animales. Sus palabras están escritas en la base de aquella paloma de barro. Has hecho muy bien en seguir las órdenes de tu Dios, criatura viviente. Ahora es tu turno, dijo mirándome con firmeza y seriedad. Debes volar y resplandecer en el cielo para que el más grande te vea y te dicte la misión que llevarás a cabo aquí en la tierra como palomo. Esas historias que te cuento de aquellos seres tan especiales no son mayores que tú. Todo lo contrario, ellas hubiesen deseado vivir en este tiempo para tener tu puesto concedido por el más grande sobre todo. Pero si yo no tengo nada de especial, aclaré titubeante. Mi padre se recuperó y hasta se veía más enérgico que antes. Sin embargo, no le pedimos ninguna explicación a las tórtolas de cómo se había curado, pues se hubiese tomado por imprudencia. Los dimos las gracias y nos mantuvimos cerca. Desde entonces compartíamos leyendas, nos reuníamos alrededor de una chorrera para beber agua y nos divertíamos recolectando semillas y granos para temporadas frías, como en las que nací. Ya nadie me recordaba el encuentro primero con las tórtolas, ni la charla, ni los eventos ocurridos, simplemente trascendíamos nuestras moradas, desarrollando las habilidades comunes de los animales, sin someternos a preocupaciones, ni a los afanes, ni a las rencillas pasadas. Era como un recital de la alegría, más bien el poder salir en búsqueda de alimentos, compartir en casa con papá y mamá y disfrutar charlas y aventuras con mis hermanos. Se había vuelto un hábito milagroso.
Papá nunca mencionó a nadie lo sucedido aquella vez. Las tórtolas respetaron eso y mientras tanto todos se preguntaban el cómo podía haber surgido una relación amigable de tantas distinciones que teníamos. Es cierto que existen historias alrededor de aves que crían a las otras de diferente casta, pero estas eran historias. La realidad era muy diferente. Con el tiempo se fueron mezclando otras costumbres y muchas aves de diversas especies nos creían hasta descendientes unas de otras. Pasaron varias semanas y las posibilidades de yo ser lo que querían que fuera se alargaba. Muchas aves de mi propia comarca solían decirme lo mismo de antes, a la pequeña. Es cierto que habían empezado a respetarme un poco más, pero no quitaba que todo lo hicieran. Unos palomos me fastidiaban a veces en mi camino de vuelta a casa después de un arduo entrenamiento. Yo prefería no hacer nada y dejarme burlar o patear por sus pezuñas filosas en vez de defenderme, cosa que yo no lo aconsejaría a nadie, pero así era mi actitud. Luego de un tiempo algo extraño a dichos eventos, como si me hubiesen estado preparando para algo, hizo que las tórtolas tuvieran razón. Y un día como cualquier otro descubrí la hermosura de la mañana y el tierno rocío encantar las plantas, haciéndolas ver más verdosas y limpias como nunca. No había cambiado el día, había cambiado yo. Sentía como la hora me avisaba y el aroma me atrapaba en una red invisible que me atraía hacia ella. Me llené el pecho de un fuerte anhelo de vivir y salí como un halcón hacia el cielo. Deseaba poder llegar al sol y tocarlo. Subí tan alto que ya no podía respirar bien por la falta de oxígeno. Al ver el firmamento transparente en sus misterios, una voz me alcanzó y me dijo con claridad: Tú me servirás. Tú serás mi paloma de la paz. Toma mi espíritu y desciende donde él te inspire, donde él te diga. Soy lanzado desde los aires más distantes hasta la tierra, como de un golpe. Muchas aves me vieron caer como un rayo, incluso aquellos que me burlaban con constancia. Apenas sí pude distinguir dónde caería. Cuando logré percibir un río con algunas personas, me tranquilicé más, pero aún estaba desesperado por el impulso al que estaba siendo sometido sin ser mi voluntad. Entonces me dejé de rebeldía, pues mientras más me afanaba en tratar de controlar aquella sensación, mis plumas se disipaban por el aire irrefrenable. Dejé que aquella sensación divina hiciera lo que tenía que hacer conmigo. Me olvidé de mí mismo en ese instante, como ya me lo habían dicho las tórtolas. No me quise hablar más, no solo dejarme usar, y descendí sobre él, un señor de una muy perfecta armonía. No se le sentía miedo ni espanto. Era un ser con una calma y una paz desconocidas para mí. Solo sentía el deseo del espíritu llevarme hasta su hombro izquierdo, y fue allí donde me contemplaron miles de personas, al junto de los cielos que se abrieron como nunca, y aquella voz misteriosa que ya me había hablado volvió a decir con gran estruendo y cálida voz: Este es mi hijo amado, este es mi elegido, escúchenlo. Desde entonces, mis amigos me reconocen como el rayo que una vez caí del cielo en forma de paloma, pues ese mismo día todos pudieron contemplar la maravillosa escena que experimenté. Una canción les había levantado de sus nidos para que vinieran a verme cayendo desde el cielo. Volví a mis prácticas de vuelo y pude tener un acercamiento definitivo con todo lo que me rodeaban, pues había una presencia diferente en mí vida que lo llenaba todo, lo transformaba todo y lo bendecía todo. Mi ser interno descubrió su faceta real y aunque no todo mi mundo mejoró a la perfección externamente, sí mejoró mi forma de ver las cosas. Aquella vez le dediqué todo mi empeño a mi padre ya muerto por la vejez, y nunca olvidé que algún día fui llamado por el Rey de los cielos y que por él hoy soy alguien especial. A él todo mi esfuerzo y mi amor por la vida. Te amo, dulce Redentor mío. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas historias con todos en tus redes sociales. Prepárate para la segunda historia que también es hermosa como esta. Feliz día.